las propiedades de inversión son bienes inmuebles. Paréntesis, terrenos o edificaciones que se tienen en su totalidad o en parte con la finalidad de obtener rentas, plusvalía o ambos, en lugar de utilizarlos como bienes de usos o destinarlos para su venta en el curso normal de las operaciones. Entonces, estos terrenos nosotros no los ocupamos, lo ocupa otro, y ese otro nos genera un flujo que para nosotros es ingreso. En esa misma página se habla, por ejemplo, de un reconocimiento en el párrafo 4. En aquellos casos en que la municipalidad posea un bien inmueble destinado en parte para obtener renta o plusvalía y otra parte para la prestación de servicio, se debe evaluar la proporcionalidad del uso. Y entonces, el párrafo 4, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que si yo tengo el edificio consistorial, tengo espacio ocioso, lo normal es que el que protege el patrimonio de la municipalidad, el encargado, el administrador financiero o el gerente de finanzas, va a decir, oye, este espacio está desocupado, tenemos que generarle ingresos. Entonces arrienda. Y ahí vamos a tener en la contabilidad una propiedad de inversión en un mismo bien en que la municipalidad hace uso de los bienes para producir, ¿no es cierto?, productos o servicios municipales. Entonces, ¿cómo se hace la proporcionalidad? Para que ustedes sepan, cada edificio tiene su metros cuadrados aprobado y recepcionado. Entonces, en esos planos podemos determinar el metro cuadrado que se ocupa como propiedades de inversión. Y usted separa entonces en la contabilidad esa parte, la separa como bienes de uso y bienes propiedades de inversión. En la misma página, en la valoración inicial, nosotros, las propiedades de inversión que cumplen las condiciones para ser reconocidas como activos, se valorizarán inicialmente al costo, en los mismos términos que los bienes de uso. Entonces, si yo voy a los bienes, propiedades de planta y equipo, voy al reconocimiento inicial y me dice que es el precio de adquisición más montaje, toda la materiales, mano de obra, egresos capitalizables o erogaciones capitalizables, como está correctamente escrito, y, ¿no es cierto?, hasta el flujo futuro traído a los presentes de un cierre probable del proyecto. Entonces, ahí en propiedades de inversión se va a la propiedades, planta y equipo para hacer uso de la definición del costo al inicio de un activo. Como pueden ver, las normas son transversales, se dirigen a otras para no replicar los conceptos una vez que ya están a disposición y decidido la metodología de reconocimiento al inicio del activo. Luego, en la valoración posterior, ahí tenemos la municipalidad medirá, en el párrafo 11, medirá todas sus propiedades de inversión al valor razonable con fechas de presentación. Y ahí entonces la valoración posterior dice que será a valor razonable. ¿Y qué se entiende por valor razonable? Bueno, ya dijimos que el valor razonable la definición es que hay un comprador, hay un vendedor, ambos debidamente informados y dispuestos a, ¿no es cierto?, a hacer las transacciones sin presión alguna. Entonces, ese es el precio de mercado, el fair value, ¿vale? O el valor justo, o el valor de mercado, o el valor razonable. Son
conceptos que se repiten en la NIC-SP. Entonces, la medición posterior de una propiedad de inversión es a valor razonable. Sin embargo, en el 12, en el párrafo 12, señala las pérdidas o ganancias derivadas en el cambio en el valor razonable. Estamos en la definición valoración posterior. Las pérdidas, ¿no es cierto?, se dice que se reconocerá en resultados. Entonces, aquí, como pueden ver, propiedades de inversión, el efecto de la medición del terreno, ¿vale? Tiene efecto en resultados. La valoración posterior. Luego dice, en el párrafo 13, dice, para efectos de aplicación de esta norma, el valor razonable de una propiedad de inversión será su avalúo fiscal o al valor asignado de una tasación comercial. Entonces, ahí usted va a tener que tomar una decisión entre ir como política contable, tomar el valor fiscal o el valor tasado, tasación comercial. Lo normal es que uno siempre busque una medición que favorezca a los estados financieros. Sin embargo, la norma te da la opción, en este caso la resolución exenta, te da dos opciones, o el avalúo fiscal o la tasación comercial. Y todos sabemos que en los bienes inmuebles, bienes raíces en Chile, han sufrido y están sufriendo hace años una acumulación de plusvalía. Quiere decir eso, que los bienes raíces han adquirido un valor descontrolado. Y esos son factores, son indicadores que señalan por diferentes razones cómo va subiendo el precio. Y también, por supuesto, el Servicio de Puesto Interno se preocupa de tener la medición de fiscal, ¿no es cierto?, de un bien raíz al día. ¿Y por qué? Porque el avalúo fiscal es la base para el cálculo de las contribuciones. Entonces, podemos empíricamente comprobar cómo los bienes raíces han adquirido una plusvalía por externalidades. Y eso empuja a un mayor costo para el contribuyente en función a las contribuciones. Y ustedes han leído en los medios de comunicación cómo las personas se quejan, porque cada vez las contribuciones suben más. Y sobre todo en Santiago, que donde vaya el metro, se genera una plusvalía importante. Por ejemplo, Renca ya en los medios de comunicación señalan que las propiedades han subido un 29%. Imagínense una casa que tenía un valor antes del metro de 100 millones, hoy día está en 129 millones. Y por supuesto que el que compra paga ese mayor valor. Ahí hay un tema, bueno, para nuestra resolución exenta, también tenemos una tasación fiscal que sube porque reconoce la plusvalía, pero está hecha para el cobro como base imponible para el cobro de las contribuciones. Y como administración financiera, uno va a creer que el reconocimiento en resultado sea el mayor, positivo, por supuesto. Y se reconoce el mayor valor. Entonces, también dice la resolución 3 que si yo decido como política medirme con la tasación fiscal con efecto en resultado, en el futuro, si veo que mi política no es la correcta, puedo decidir ir a una política de tasación comercial y reconocer el mayor valor en resultado. ¿Eso se puede hacer? Sí. Se puede hacer según la resolución 3.
Luego, si usted a la fecha de ahora, por ejemplo, el 2021, decide valor comercial con efecto en resultado, en el futuro, si usted revisa de que no es lo más conveniente, entonces usted podría pensar, entonces me voy por el avalúo comercial. No, la norma dice que se debe mantener en tasación comercial. Y eso es una cosa que hay que conversarlo. ¿Cuál es la conveniencia? Cada municipalidad tiene sus propios bienes, sus propias propiedades de inversión. Y también sabe si tendrá o no plusvalía. Ahora, no siempre hay plusvalía en algunos bienes raíces, sobre todo cuando en Tiltil, por ejemplo, ese sector de la quinta región, ese sector ha sido asignado como zona crítica por efecto de industrias contaminantes. Y por supuesto que los propietarios de los terrenos y de la gente que vive ahí ha sufrido un deterioro importante de medioambiental, no solo eso, sino que también en la plusvalía de sus propiedades. Y la gente, por supuesto, cuando compran y después con el tiempo perciben de que vale menos lo que compraron hace años. Y al otro lado del país está una plusvalía positiva importante. Entonces uno cree que perdió valor su activo. Entonces, un vertedero, por ejemplo, que se acerque a la ciudad es un problema para los dueños de bienes raíces. Bueno, la municipalidad le pasa exactamente lo mismo. Pierde valor su bien raíz. Y eso es lo que podemos decir entonces que en cuanto al terreno. Ahora, en la referencia, en la página 75, como yo les señalo, siempre hay que ir a la fuente. Y en la página 75 dice que las normas de propiedades de inversión se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución 16 del año 2015 y sus modificaciones, y de la NIC SP 16 y de la NIC SP 16. Entonces, yo siempre les pido a ustedes que usen la referencia, porque ahí ustedes verán cómo y dónde se llegó a un relato, ¿no es cierto?, en la resolución 3. Considerando entonces la resolución 16 del 2015 y la NIC SP 16 de NIC SP, más, ¿no es cierto?, el manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad para el sector público, que es un documento que ustedes deben tener. En su oportunidad les indiqué que el manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad para el sector público está en la web. Usted lo puede buscar con ese mismo nombre y le va a aparecer volumen 1, volumen 2, volumen 3, y usted lo baja. Ese es la madre de todo. Desde ahí nuestra Contraloría señala, toma información y la adapta a nuestro quehacer de nuestra contabilidad gubernamental. De esa resolución 16 del 2015, que ya está actualizada, entonces forma parte de la información de la resolución 3 en relación a las propiedades de inversión. Y con eso cerramos el ciclo de las propiedades de inversión. Entonces, resolución 3, NIC SP 16, resolución 16 del 2015 actualizada, y estamos con la biblioteca
al día para que podamos trabajar tranquilos. Y bienes de uso en relación a lo del deterioro. Deterioro acumulado de bienes de uso. Entonces, comprende el monto acumulado de deterioro por las pérdidas en el potencial de servicio futuro del bien adicional y diferente del reconocimiento anual de las pérdidas por depreciación. Y bueno, eso está en el catálogo. Y en el nivel 1 tenemos la 148, el deterioro acumulado de vehículos. Como yo les expliqué, recuerden que en este catálogo, el 149 habla de la depreciación acumulada. Entonces, la 148, el deterioro, está antes de la depreciación acumulada. Sin embargo, en la presentación, en los estados financieros, el deterioro acumulado se representa a continuación de la depreciación acumulada. Un pequeño detalle para que ustedes lo tengan en mente como una interrogación, un signo de interrogación, ¿cierto? Pero no es más que eso, no altera el valor libro del activo. Luego vamos a tener el valor libro. Una vez que tenemos el valor de compra o costo inicial, tenemos la depreciación acumulada y luego tenemos el deterioro acumulado. Y esas diferencias nos genera un valor libro con deterioro. ¿Vale? Entonces, ¿qué representa el deterioro acumulado de vehículos? Ustedes saben que cuando hay deterioro, la contracuenta es deterioro acumulado, ¿verdad? Deterioro acumulado del activo. Deterioro del activo es una cuenta de resultados y deterioro acumulado del activo es una cuenta complementaria de activo. Y por eso es que mantiene su naturaleza 148. Recuerden que el deterioro acumulado de vehículo es una cuenta complementaria de activo y su saldo es acreedor. Y representa, ¿no es cierto?, el deterioro de cada periodo. Representa, ¿no es cierto?, el deterioro de cada periodo. También deben saber que el deterioro se recupera y se recuperará hasta el valor libro del activo sin deterioro. En la 149, como les mencioné, tenemos la depreciación acumulada de bienes de uso. Y entonces comprende el monto acumulado de las depreciaciones efectuadas por los bienes de uso depreciables, infraestructura pública, bienes en comodato y en leasing, y en relación a los años de vida útil o potencial de servicio. Entonces, ¿qué representa la depreciación acumulada de un bien de uso? Representa la depreciación, ¿no es cierto?, de cada uno de los periodos acumulados. También hay una cuenta complementaria de activos con saldo a acreedor. La depreciación es un desgaste por el uso del bien. Y ese desgaste está en función, por ejemplo, a la vida útil que uno le asigne al bien. Y entonces, primero deprecio y luego, ¿no es cierto?, reconozco en el registro contable depreciación del periodo de la máquina a depreciación acumulada del periodo de la máquina. Entonces, la depreciación acumulada representa la depreciación de cada uno de los periodos. Ahora, como ustedes saben, el deterioro se puede recuperar. La depreciación acumulada no se puede recuperar a través de una medición. Sin embargo, podría ocurrir que tengamos que hacer un ajuste en la contabilidad a la depreciación acumulada cuando se recupera el deterioro de valor.
la depreciación acumulada siempre va a ser menor de un activo con deterioro que sin deterioro. Anoten eso. Un activo, el valor libre de un activo sin deterioro es más alto que el valor libre de un activo con deterioro. Y eso tiene una explicación que lo vamos a ver en un ejercicio. Bueno, y las cuentas de gastos patrimoniales. Tenemos otros gastos patrimoniales y en el nivel 1 tenemos, por ejemplo, ahí depreciación de bienes de uso depreciado. Y así, primero, aquí está correcto, primero tengo la depreciación, en el estado de resultado tengo la depreciación y después tengo el deterioro. ¿Por qué? Porque primero deprecio y después busco si hay deterioro. Por lo tanto, ahí está bien. En cambio, cuando vimos el tema del activo, teníamos en la 148, teníamos deterioro acumulado y en la 149 teníamos depreciación acumulada. Es un pequeño detalle que yo lo recalco para que ustedes lo tengan presente. Entonces, la depreciación es el consumo por el uso del bien. Y el deterioro en la cuenta de resultados representa el menor valor, ¿no es cierto?, del activo producto de la medición. Tempranito vamos a trabajar. Bueno, esto está, para contestar 5 preguntas, está en los bienes de uso, entre la página 49 a la 58. Así que vamos a la página 49, a la 58, y contestamos las 5 preguntas. Como tenemos grupos, les pido usar la metodología. Tienen que identificar la norma y su página y su apartado o su párrafo. Y van colocando ahí, verdadero, según página, según, ¿no es cierto?, página tanto, párrafo tanto. Estamos en bienes de uso. ¿Vale? Está facilita, así que no se van a demorar mucho.
Bien. La 1 entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero, resolución número 3, página 49, párrafo 1. Es verdadero. Es falsa porque dice que son bienes de uso, son activos tangibles, muebles e inmuebles. Bien. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Ya. Entonces, ¿es verdadero o falso? De acuerdo a la resolución 3, párrafo 1, es falso. Bien. Los terrenos, la 2, Verdadero, resolución 3, párrafo 4, página 49. la 3, Falsa. Según la resolución 3, párrafo 6, página 49, que dice que su costo será reconocido por su costo unitario de adquisición cuando sea mayor a 3 UTM. De acuerdo a la resolución que yo tengo. ya. Los bienes, la 4, Falso, resolución número 3, página 51, párrafo 16, porque no se incorporan a los bienes de uso. la 5, ¿Es falsa, profesor? Porque dice, según la resolución, en el párrafo 17 dice que no se incluyen los intereses. bien. Bueno, uno aquí puede darse cuenta de que leyendo la resolución puede responder las preguntas. Aquí en la 4, por ejemplo, ¿no es cierto? Los bienes de uso recibidos en comodato se incorporan a la cuenta de bienes de uso, debiendo registrarse en las cuentas de responsabilidades. Los bienes de uso se registran en la 148 y los bienes y la responsabilidad de la cuenta ¿cuál cuenta utilizan ustedes? Las responsabilidades. La última, ¿no es cierto? Según el catálogo de plan de cuenta. Ya, ahí estaría, entonces, esa sería como la forma de responder. Ahí tenemos la forma. Bien, los activos intangibles. También aquí tenemos una norma que está en la NIC SP 31, activos intangibles. Yo le insisto, bajen la NIC SP 31, colocan en Google y la bajan. Y cuando tengan tiempo, lo guardan, y cuando tengan tiempo, lo pueden ocupar como material complementario a la resolución que ustedes tengan. En la medida que vamos ampliando conocimiento, nos damos o estamos más seguros en las conversaciones que tenemos a veces con respecto a la presentación de los estados financieros. Entonces, sabemos que los activos intangibles son activos inmateriales que
que es un activo que lo utilizamos para la producción de productos o servicios, que su costo al inicio es el precio de adquisición más cualquier desembolso capitalizable que, ¿no es cierto?, genere el activo. La medición posterior dice que es al costo. Por lo tanto, eso quiere decir que el activo, una vez que se amortiza por el uso, busca deterioro. Y habrá deterioro cuando el valor libro del activo intangible esté más alto que su valor de mercado. Recuerden, los activos intangibles tienen vida útil finita e infinita. Y si es finita, se amortiza y busca deterioro. En cambio, el infinito no se amortiza. Entonces, en esta NIC 31, activo intangible, que nosotros la tenemos en nuestra resolución 3, en la página 61. Y ahí habla, ¿no es cierto?, de activos generados internamente. Entonces tenemos activo adquirido, activo intangible adquirido y activo intangible generado internamente. Tenemos activo intangible con vida útil finita y con vida útil infinita. Y la valoración inicial, ¿no es cierto? Estamos aquí en el reconocimiento. Primero que todo, ¿no es cierto?, la estructura de la resolución 3 para los activos intangibles comienza por el concepto y después por el concepto de la definición de un activo intangible. Y los activos intangibles son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física. Eso es lo primero. Y en el párrafo A dice que controla la municipalidad. ¿Por qué? Porque la norma habla del control sobre un activo. Y el control quiere decir que tengo la fuerza, tengo la capacidad de que terceros no intervengan en este flujo. Ahora, la pregunta que uno se hace, profe, ¿y cuándo pierdo el control? ¿Cuándo pierde la capacidad de proteger el flujo? Pero eso, ¿cómo lo protejo? Lo normal es que no tengo, al prestar servicio, el flujo debiera llegar. Lo que pasa es que no siempre llega. Por ejemplo, cuando una municipalidad está demandada, los tribunales lo primero que hacen, a pedido del abogado defensor de la persona que me ha demandado, pide que los flujos de la municipalidad se detengan o que quede una parte en resguardo del tribunal. Y eso implica que perdí el control. Entonces hay un tratamiento especial para ese tipo de situaciones. ¿Vale? Entonces, la definición de control la van a encontrar justamente en la NIC SP 31, donde más se habla de control. Insisto, cuando una norma habla de tener control sobre el activo, está refiriéndose a los flujos que genera el activo y la capacidad de la entidad de proteger de tercero ese flujo. ¿Por qué? Porque los terceros, cuando entran en conflicto con la organización, lo primero que hacen es pedirle al tribunal que retenga la cantidad demandada. Entonces uno pierde la capacidad de control sobre este flujo que el activo genera. El concepto, entonces, control de un activo, reconocimiento. El reconocimiento inicial o valoración inicial es al costo y
la medición posterior es el costo. Entonces, si es el costo, tiene efecto, busca deterioro, y si hay deterioro, tiene efecto en resultado. Y se contabilizará entonces deterioro de valor del activo intangible contra una cuenta que se llama amortización por deterioro, amortización acumulada por deterioro del activo intangible. En cuanto a los activos intangibles generados internamente, estos activos generados internamente no tienen valor de mercado. Y ahí nace otro concepto, valor de mercado. ¿Y qué es lo que es el valor de mercado? Bueno, es el precio que está dispuesto a pagar dos entes debidamente informados que transan un precio y sin presión alguna. Bueno, ese precio de mercado de un activo intangible generado internamente no es posible, no es confiable. ¿Por qué? Porque no se transa en el mercado. ¿Por qué? Porque no se transa en el mercado. Si no se transa en el mercado, no tienen precio de mercado. Entonces, ¿cómo lo hago para compararme si tengo deterioro? Bueno, la norma habla de el valor de reposición o flujo futuro descontado. ¿Ya? Y también habla del monto mayor entre el importe recuperable y su valor de uso. Ahora bien, el valor de uso, como vemos, son flujos futuros traídos a valor presente. El mayor y el importe recuperable. El importe recuperable, anoten eso, el importe recuperable, de acuerdo a la definición, es el monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. Ahora, el precio de venta es el precio probable que yo pueda vender el activo. Entonces, y siempre la norma reconoce de que hay un probable gasto en la venta del activo. Entonces, el precio de venta neto es el precio de venta menos la comisión de vender. Entonces, ese monto, comparado con el valor de uso, elijo el monto mayor, y este monto mayor lo comparo con el valor libro. Y si el valor libro está más alto que este monto determinado, entonces tengo deterioro. Bonita. Pero bueno, espero en este día vamos a hacer ejercicios sobre eso para que ustedes se vayan entrenando, porque el viernes tienen una medición y entonces tenemos que empezar a entrenarnos para que les vaya bien. Entonces, estas erogaciones capitalizables forman parte del activo. Acuérdense que el lunes conversábamos sobre el reconocimiento de los activos patrimoniales de difícil medición a la fecha de la convergencia. Entonces, hay activos que, por ejemplo, patrimonio cultural, ¿cuánto vale? Un cuadro de un pintor, ¿cuánto vale? Entonces, hay activos que son poco transados, ¿no es cierto? Porque tienen un valor simbólico. Una estatua, por ejemplo, en la cual la municipalidad tenga el control y tenga que incorporarlo. Una escultura, ¿no es cierto?, tenga que incorporarlo a los estados financieros. ¿Pero cuánto vale eso? La norma dice, bueno, si es difícil determinar cuánto vale, reconozca un peso. Pero después, ¿no es cierto?, yo necesito aplicar mejoras al patrimonio, a ese activo. Bueno, porque existe y está registrado en la contabilidad, entonces puedo capitalizarlo sin tener que llevarlo a gasto.
Por supuesto que siempre hay que diferenciar lo que es una mejora, lo que es una adición, con lo que es mantención. Si yo la escultura la pinto, claramente que eso es gasto. Entonces, esas erogaciones capitalizables no son gastos, son erogaciones que generan una mejor, o quiero decir, un mayor valor, un aumento en la productividad, un aumento en la vida útil del bien. Esas son las definiciones de una mejora y de una adición. Son desembolsos que, en el activo que permitirán que el activo tenga o ampliar la vida útil o generará, ¿no es cierto?, un mayor flujo producto de el mayor rendimiento. Clasificación de los activos intangibles en función de su vida útil. Bueno, acá en la resolución 3, la NIC 31, si usted ingresa a la NIC 31, no va a encontrar vida útil propuesta por la norma. Sin embargo, nosotros en la resolución 3 sí tenemos una tabla, ¿no es cierto?, referencial de vidas útiles para el activo intangible, y le asigna 5 años. Como ven, la amortización de los activos intangibles con su vida útil finita y la amortización de activos intangibles con vida útil indefinida. Si es finita, se amortiza. Si es indefinida, no se amortiza. Disminuciones de los activos intangibles, ¿no es cierto? Esto ocurre cuando tenemos deterioro. El valor libre va bajando de valor. Ahora, los principales tipos de activos intangibles que tenemos son los sistemas de información, las licencias computacionales, sitios web, patentes y derechos de autor, derechos de aprovechamiento de agua, y así, ¿no es cierto?, activos intangibles. Derechos de aprovechamiento de agua, patentes y derechos de autor son poco comunes, pero probablemente muchos de ustedes, muchas municipalidades tienen activos, ¿no es cierto?, por ejemplo, derechos de agua, ¿no es cierto?, Maipú. Profesor, Maipú, sí. parece que no se está proyectando la imagen de lo que Como va que no, exponiendo. sí. Se ve, está bien. O sea, no va avanzando, perdón, no es que no se esté proyectando. No, pues sí, no avanza. Estamos en la 55. Ah, ya, perfecto. Aquí. Lo que pasa es que después viene lo que De estamos... hecho, no está la 55 en pantalla. Está la 53. Yo veo la 55 en pantalla. Ah, ya, entonces yo tengo problema acá. Muchas gracias. Ahí estamos en la 56. Bueno, ¿qué se entiende entonces por activos intangibles? Son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, que controla una municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para propósitos administrativos o para generar recursos, y que se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. Si ustedes comparan esta definición con propiedades, planta y equipo, van a ver que son muy parecidos. Sin embargo, parte diciendo que son activos intangibles, ¿no es cierto? Son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física que controla una municipalidad. Entonces, esa palabra controla la municipalidad, insisto, no es que la norma no habla de la propiedad, habla del control. Y el control es el flujo, la capacidad que tiene la municipalidad de impedir que terceros intervengan en ese flujo. Y el ejemplo que les di es cuando uno demanda a la municipalidad, lo primero que le pide a los tribunales que se resguarden los recursos que están en arbitraje.
Entonces ahí hay una intervención. Si yo no tengo esa capacidad de intervenir, ¿no es cierto? Entonces pierdo el control. Y la norma dice que cuando yo pierdo el control es gasto. Bueno, cuando un activo intangible es identificable, cuando es separable, es decir, susceptible de ser vendido, transferido, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o como parte de un contrato asociado a un activo o pasivo, con el que guarde relación independiente que la municipalidad tenga intención de separarlo, o surge de acuerdos vinculantes, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la municipalidad o de otros derechos y obligaciones. Yo creo que en el tema de los activos intangibles es una oportunidad, por ejemplo, para las municipalidades de ahorrar dinero. Dada la experiencia y el campo y alcance que tiene la municipalidad. En mi opinión personal, yo creo que llegó la hora de que las municipalidades se comporten como organismos también generadores de flujo, pero más allá de lo esperado. Más allá de lo esperado. Yo creo que en alguna oportunidad tengo que haber dicho de que una municipalidad debe trabajar mancomunadamente con sus universidades o con las fábricas que están en el sector. Y eso no ocurre. Y debería ocurrir. Porque no solo es un administrador de un presupuesto que le llega a través del presupuesto de la nación, sino que además es generadora de flujos por los servicios que presta. Pero eso es como lo mínimo. Sin embargo, está la ley como para que una municipalidad haga alianzas con empresas y universidades donde se generan los investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios. Y por supuesto, la municipalidad forma parte de esa investigación y desarrollo. Y que en el futuro le puede generar importantes ingresos, producto del derecho que tiene sobre eso, el activo intangible. Creo que ahí falta una asesoría adecuada y dirigida hacia el mercado, porque la municipalidad es una buena parte del mercado, es un ente competidor con el mundo privado, pero hay que comportarse como, ¿no es cierto?, como un ente que también quiere generar flujos permanentes a través del tiempo. Le voy a dar un ejemplo. Yo conozco este caso de la quinta región, perdón, de la región de los ríos, en el caso de Valdivia. Cuando uno lee los medios de comunicación y ve, ¿no es cierto?, que hay una alianza entre la Municipalidad de Valdivia y la Universidad Austral. Puede que haya otras universidades, pero este es un caso especial, en donde obtienen recursos para hacer una investigación sobre los humedales, por ejemplo, que hay muchos en plena ciudad, y que son visitados por la comunidad y es un punto de visita para el turista. Entonces, en el verano los turistas que llegan y toman este paquete de rutas que hay que conocer. Los humedales son un factor importante. Bueno, y se hacen inversiones, pero ese dinero, la alianza, primero que todo, es la investigación sobre el interés ciudadano de las mejoras en la humedad. Se recoge la información, ustedes saben, eso es carísimo.
Después se hace la planificación del mejoramiento de la infraestructura. También es carísimo, cosa que la municipalidad no tiene esa área, ¿no es cierto?, desarrollada como lo tiene la universidad. Bueno, lo lógico es la alianza. Ahora, primero, ¿cómo se justifica la alianza? Hay una necesidad, esa necesidad para satisfacerla se hace a través de investigación y desarrollo. La investigación tiene costos, el desarrollo tiene costos. Y después que está esa fase, se concluye de que sí hay que hacer inversión. Bueno, se hacen las inversiones, se postula proyectos concursables conjuntamente. ¿Por qué digo conjuntamente? Porque los humedales en la municipalidad tienen control. Entonces, si la municipalidad tiene control, cualquier cosa que se intervenga en ese sector, la municipalidad tiene que dar autorización. Así que, por esa razón, el proyecto concursable se gana, que son mucho dinero, y se construye el mejoramiento. Y la gente dice, oh, qué hermoso, y la verdad es que bonito, es una cuestión bien ambiciosa. Ya, perfecto. Y después comienza la gente, como, ¿no es cierto?, ustedes ya deben saber, la gente habla, ¿y por qué gastaron tanto dinero en esto? Bueno, la investigación señala de que el hacer mejorar va a atraer a más personas y le va a cambiar la vida al entorno. Y eso es producto de una investigación conductual de las personas. Y ya esto es un proyecto de muchos años que va por etapas, entonces no es una cosa que se haya hecho en un año, sino que todavía se está construyendo y ya llevamos como 6, 7 años, fácil. Pero se van terminando las etapas y se van entregando. Y se detecta que la gente se acerca mucho a ese lugar, gente del sector. Y por supuesto que todo el turista que llega en la época de verano o de invierno, son puntos que hay que ir a conocer y a la gente le gusta mucho. Entonces, ¿cómo yo justifico la inversión? Bueno, es que antes venían 2 personas y ahora vienen 100 personas. Y eso sí lo separo, esa inversión lo separo por la satisfacción, el grado de satisfacción que la persona tiene al ver esta nueva infraestructura y con acceso más y mejor al humedal. Porque ¿qué es lo que le ofrece el humedal? No solo le ofrece totoras y agua detenida en un lugar, sino que además la persona puede visualizar cómo aves hacen posicionamiento, tienen sus crías y muestran después las crías y salen, van y vuelven, etc. Entonces, y se empieza a generar una biodiversidad y nacen nuevos pollitos, nuevos peces que la misma naturaleza le da. Entonces, se justifica. Y ahí tenemos un proyecto social, ¿no es cierto?, pero a través de una alianza comercial. Bueno, lo mismo puede ocurrir, digo yo, esto es en bienes de uso, por lo tanto, estamos hablando de activo intangible. Ese ejemplo, lo mismo puede ocurrir para el desarrollo de un software que le genere un uso y un mayor valor y flujo, que es lo que importa. Ahora, pero se necesita convicción de esta cuestión. Ya, ¿sí? La convicción, las ganas de hacer cosas, no solo en el periodo en que uno administra un territorio, sino que una cosa que quede permanente, que quede ahí aun cuando yo ya no estoy. Y eso es como que lo que falta, mirar más allá, mirar a futuro, no tanto presente. Los problemas del presente ya son problemas del pasado que me toca ahora resolver. En cambio, problemas que yo resuelva hoy para que en el futuro no existan,
es como lo que tengo que mejorar. Entonces, en esta alianza, lo mismo pasa con las empresas. En las empresas también las municipalidades pueden hacer alianzas. Por ejemplo, mire, en el tema de la no, creo que lo conversamos acá, pero en el tema del conservador de bienes raíces, el ejemplo de San Miguel, en el conservador de bienes raíces, hay una cantidad de documentos sin procesar. ¿Y por qué? Porque están atochados. Y uno le da la vuelta hacia atrás, el notario le llega la compraventa de un bien raíz. Y como tiene que pasar por notaría, la notaría llega al conservador con las carpetas para que el conservador las revise y si están en forma lo registre al nuevo propietario. Bueno, y esto salió en la televisión, así que, y ahí uno se da cuenta de que por qué el conservador no tiene una aplicación o no ha desarrollado una aplicación tecnológica para que acelere el proceso de registro. ¿Y qué tiene que ver la municipalidad en esto? Claro, porque primero hay impuestos por recuperar en las propiedades nuevas que ya tienen la resolución aprobada, la recepción final del edificio aprobada. Ya cumplió esa parte de la municipalidad. Claro, pero ahí no termina el asunto. El asunto termina cuando en el conservador, cuando se hace el registro. Entonces, en ese minuto, la municipalidad deja de recibir contribución. Y entonces usted lo calcula por la cantidad, y en todo Chile está pasando eso. Entonces las municipalidades reciben menos plata. Y no es lo mismo recibir dinero ahora que en el futuro. En este caso, tampoco puedo cobrar retroactivamente. Las construcciones se cobran hasta ahí, en ese minuto, solo por el valor del suelo, no por lo que está construido. Entonces, una vez que se hace la división de roles, los roles, una vez que el que adquiere la vivienda adquiere el rol, y ese rol genera contribuciones, y esas contribuciones las paga el que compró. Entonces, el tema es el activo intangible. ¿Qué hago entonces? Bueno, en mi opinión personal, como es un tema tripartito, oye, la municipalidad, el conservador y la notaría deberían financiar un software que sea automatizado, que se automatice. O lo hace la municipalidad o lo hace el notario. Alguien va a decir, no, más pega para la municipalidad, no, que lo haga el notario. Bueno, el notario entonces arma la carpeta, porque él el que lleva la carpeta al conservador, arma la carpeta digitalmente, y el conservador la recibe digitalmente, y el software, ¿no es cierto?, hará automatizado la revisión. Entonces siempre uno se da cuenta que no están pensando en solucionar un problema, sino que están pensando en quién tiene la responsabilidad. Y eso así uno nunca avanza. Otro ejemplo de activo intangible, que es producto de esta asociación de entidades. Por ejemplo, los bancos, ¿no es cierto? Ustedes saben, las instituciones financieras, los bancos, voy a hablar de los bancos en términos generales. Los bancos, antes nosotros teníamos que, al pagar las cotizaciones, era un lío porque las planillas, alguien de ustedes se debe estar acordando, el ciento de planillas que al final era una maleta con un cheque, ¿no es cierto?, de documentos en que se iba a pagar las cotizaciones. Y a veces uno
se equivocaba o escribía mal, qué sé yo. Una burocracia no. Entonces los bancos dijeron, no, ¿por qué no hacemos un software para que al final todos se hagan las transacciones correspondientes? Y se hizo un software en donde empezamos de a poquito, ¿no es cierto?, a ingresar los datos y a pagar en forma tecnológica. Bueno, hoy día ya no existen las planillas. Y al minuto, y los bancos no tienen estos problemas de cuenta, digamos, de hacer los traspasos. Bueno, ese software hoy día es un activo intangible. Y ahora nace PriviRed, ¿no es cierto? Y todos entregaron sus derechos, pero tienen derechos. Y si hubiera participado la municipalidad por el uso de PriviRed, estaría recibiendo ingresos. Entonces hay que mirar las cosas más allá. Las oportunidades de negocio deben estar en la mente de la municipalidad. Aun cuando leímos por ahí de que no es el ánimo de la ganancia. Pero bueno, tal vez llegó el momento de eliminar ese párrafo. Y sí hay que ir por una conducta que me lleve a que mi municipalidad, mi corporación sea solvente. Porque es mi obligación. Si yo tengo extraordinario producto de algo que yo mismo hice, eso es bueno para la comunidad porque los ingresos se gastan en bienes sociales. No es que yo, bueno, también me libera, ¿no es cierto?, recursos para hacer mejoras dentro de la propia organización. Entonces es importante. Y como corporación municipal, yo sé que es así. Tengo derecho a postular a proyectos concursables que son de alto monto. Sin embargo, no todas las municipales postulan a proyectos concursables. No sé por qué. Pero ya me lo imagino que es lo mismo que estábamos hablando en producto de estas alianzas en entidades comerciales, que le generarán flujo futuro. Me imagino que no está dentro de la política de la administración general. Pero, insisto, eso como que hay que cambiarlo. La obligación de una municipalidad es ser solvente. Y esa solvencia la puede redirigir a temas sociales o a temas ¿no es cierto?, de mejoramiento de la infraestructura, por ejemplo. Bueno, estos sistemas de información, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de bienes intangibles incluyen los sistemas de información, licencias computacionales, sitios web, patentes y derechos de autor, derechos de aprovechamiento de agua? Un activo intangible se reconoce sí, solo si cumple la definición de activo intangible. Es probable que los beneficios económicos futuros o potencial de servicio se hayan atribuido al mismo, fluyan a la municipalidad y el valor razonable o el costo del activo pueden ser medidos de forma fiable. Entonces, ahí estamos con esta definición de activo intangible. ¿Cuáles son los más comunes? El software, ¿no es cierto?, diseñado o contratado específicamente, licencias de software, duración mayor a 1 año, y las páginas web. Bueno, en cuanto al activo intangible, entonces, su valoración inicial se medirá inicialmente por su costo de adquisición o su costo de desarrollo. Este último en el caso de que hayan sido generados internamente. Y la posterior, ¿no es cierto?, se registra su valor inicial, incrementado por todas las erogaciones capitalizables, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor. Este incrementado por todas las erogaciones capitalizables, bueno, primero que todo tiene que existir el activo intangible para que cualquier erogación capitalizable en esa dirección pueda ser capitalizada. Si no existe el activo intangible y hay erogaciones para este activo, no es posible
reconocerlo como activo, este desembolso, dado que no existe el activo intangible. Y esto sucede mucho cuando tenemos activos intangibles generados internamente. Recuerden que la norma habla de que los activos intangibles en la fase de investigación y desarrollo acá. Entonces es probable que haya ocurrido de que ustedes el activo intangible, todos los desembolsos, lo hayan llevado a gasto y estén usando el activo intangible. Y hoy es la oportunidad de, a través de la implementación, de medir ese activo intangible y reconocerlo en el activo. Al 31 de diciembre del 2020, si ustedes tuvieron activo intangible generado internamente y lo llevaron a gasto, entonces, bueno, y el activo intangible se desarrolló y ustedes lo están utilizando. Eso quiere decir que entonces se puede levantar y valorizar y cuantificar y se reconoce en el activo intangible como activo intangible, producto de la convergencia. Y eso va a tener una contracuenta que es adopción por primera vez de una cuenta patrimonial, donde se incorpora al catálogo de cuentas que ustedes lo van a utilizar para este reconocimiento. Bueno, hablamos de la vida útil finita, indefinida, y la vida útil indefinida se considerará cuando sobre las bases de un análisis de todos los factores relevantes no exista un análisis previsible al periodo a lo largo de la vida, de la cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo o proporcione potencial de servicio para la municipalidad, o sea, utilizando en la producción de bienes y servicios. Bueno, la amortización, ¿no es cierto?, es la distribución sistemática del potencial de servicio de un activo intangible. Y comenzará cuando el activo esté disponible para su uso. El método más usado es el método lineal. El activo intangible, ¿qué se debe evaluar para aplicar el deterioro? Para registrar, entonces, los activos se deben aplicar los mismos principios establecidos en la norma de bienes de uso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde me lleva a los bienes de uso. Y los bienes de uso son, ¿no es cierto?, estos bienes que nosotros tenemos en la resolución 3. Sin embargo, si también puedo, en el fondo está diciendo, mire, de la NIC SP31, váyase a la NIC 17, propiedades plantillas. Eso está diciendo. Vaya ahí y vea, ¿no es cierto?, el método de la depreciación. Acá, como son intangibles, se utiliza el concepto de amortización. Entonces, si la vida útil es finita, se debe evaluar el deterioro solamente si existe indicio. Eso es súper importante porque si la vida útil es finita, se debe evaluar el deterioro solamente si existen indicios. ¿Y qué son los indicios? Ahí tenemos otro concepto, indicios. Indicios son, la norma habla de factores externos e internos, que hacen que el activo se desvalorice. Por ejemplo, ¿no es cierto?, un factor de uso que incida en el valor del activo es el desuso o la tecnología, ¿no es cierto?, actual deja cierto software de alguna manera obsoleto. Entonces, normalmente el usuario detecta eso muy tempranamente. Uno dice, no sé si han escuchado,
se pegó al computador, uno está trabajando tranquilo, se pegó al computador y reiniciar y lo perdí. Entonces eso es un indicio interno en que jefe, esta cuestión se pegó y tuve que rehacer y perdí toda la mañana trabajando, etcétera. Bueno, entonces hay factores internos como factores externos que inciden en el deterioro de un activo. Otra variable, otro factor interno, el medio ambiente. Si hay humedad, por ejemplo, afecta las herramientas y equipos para trabajar. Si hay contaminación, también el polvo, por ejemplo, deteriora muchísimo los bienes. Cuando el software está construido sobre algoritmos que ya dejan de utilizarse, claramente también tenemos un problema. Entonces, existen factores internos y externos que hagan que el activo, al haber indicio, le aplico el test del deterioro. Eso. Si la vida útil es indefinida, se debe evaluar cada año al término del ejercicio, independiente si existen indicios. Entonces vamos por 5 preguntas. Está en la resolución 3, entre la página 61 a la 71.
Entonces, vamos grupo, hay que motivarse. Grupo 1, entonces. Grupo 1. O la 1. Verdadera, resolución número 3, página 63, párrafo 13. Grupo 2, la 2. Yo no soy del grupo Profesor. 1. Profesor, disculpe, pero la verdad es que yo no... Se supone que no se han entregado todavía los grupos. No, no hay grupo. Ah, no hay grupo, ya. No. Entonces, para todo el grupo, entonces. Sí, no, es que, bueno, yo hago la acotación porque en el caso de que yo no haya sabido que se hayan distribuido los grupos. Por eso, solo por eso. Probablemente José lo va a enviar ahora. Lo va a enviar en la Profesor, mañana. habla Sí. José Antonio, como le decía, en la mañana están haciendo varios cambios en el grupo 10 de este grupo. Por ende, por lo mismo no he querido formar los grupos porque se están cambiando algunos alumnos. Entonces, al final del día espero tenerlo y enviárselo a cada uno. Perfecto. ¿Ya? Vale, Entonces, por ahora no hay Ok. grupo hasta fin de la jornada. vale. Ya. Entonces, para todo el curso, grupo 2, perdón, grupo. Número 2. Falsa, profesor. Verdadera. No se reconocerá Ah. como activo. Es falsa, Numeral Claro. 23, página 64. porque Ah. dice aquí... es No falsa, se reconoce. profesor, Falsa. porque dice se reconocerá, dice aquí, pero dice la resolución que no se reconocerá, Es correcto. según el 3. párrafo 23. Muy bien, Margarita. La 3. Verdadera, resolución número 3, página 65, párrafo 25. Muy bien. Vamos a ver si eso es verdad. 4. Verdadera según el párrafo 35. 5. Esta está fácil. Falsa, porque dice que no se amortizará. ¿Y cuál es la página? Página 67, párrafo 47. 45. 45. Muy bien. Disculpe, profesor, una duda respecto de lo que decía una colega delante, que no coincidían la proyección que usted estaba dando con el número que nos bueno, de acuerdo a lo que yo tengo impreso, coincido con ella porque usted proyecta, por ejemplo, proyectó delante la 65 y creo que, bueno, yo tenía como 2 páginas anteriores. Es la misma proyección, pero el número es diferente. ¿Será que hay un error de numeración o será que el apunte no coincide con el que yo tengo? Porque yo lo obtuve de la página, del curso donde estamos nosotros. Sí. No, mira, puede ser que no haya simetría en la presentación con lo que ustedes tienen. Lo que pasa es que como los cursos han ido, hemos ido avanzando con los cursos, entonces ustedes son... anteriormente hay otros cursos, entonces uno va haciendo unos movimientos en las láminas, pero no son significativos. Entonces, lo que tienen que colocar atención aquí nomás con lo que con lo que yo presento, pero igual su presentación la deben tener, bajar y estudiar. No tanto la metodología es estar aquí presente, revisando estas láminas y anotar en su texto aquellas cosas que no están en las láminas. Entonces, sobre todo cuando yo le digo, anoten esto. Eso. Así que no es que estén perdiendo algo, ni mucho menos. Lo mismo Gracias, para profesor. lo mismo para las personas
que están trabajando no con el texto de la Contraloría, sino que están con lo que está arriba en la Biblioteca Nacional. Entonces, obviamente no van a coincidir ahí el número de páginas, pero sí en cuanto a contenido. Eso. Bueno, entonces, y yo siempre les digo, mire, sáquele foto a esto. Entonces, después tienen tiempo para revisar su texto y hacerle un complemento. Ahora, yo hago eso porque soy de la idea de que los cursos que vienen, siempre producto de la experiencia anterior, uno va mejorando, le va colocando de su cosecha. Y eso. Entonces, no es que estén perdiendo contenido, simplemente son movimientos de lámina. Bueno, esta es la forma de responder, ¿ya? Y yo les digo, yo les insisto, mire, cuando se junten en reuniones para tratar temas puntuales en contabilidad, siempre lleguen con su texto y refiéranse al texto. Hagan ese esfuerzo, hagan un cambio de forma de trabajar en contabilidad, se necesita urgente. ¿Por qué? Porque así la burocracia y el exceso de horas que se ocupan en tomar una decisión, si no llevan el texto, es muchísimo más que si trabajan con el texto en mano. Si ustedes llevan en práctica el texto, usando siempre manual, la productividad de ustedes se va a disparar y se va a notar en un ahorro importante de HH. Y eso solo ustedes lo pueden lograr. Ustedes, las personas que están directamente involucradas con la contabilidad, pueden lograr mantener la contabilidad al día. ¿Para quién? Para el usuario, para el que lo necesite. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con el texto y no salirse de ahí. Y en contabilidad es como difícil una pregunta, oye, ¿qué piensas tú? No es lo que yo, no importa lo que yo piense. Es la resolución, está escrita. Es la resolución 3 que se ratifica en la resolución 16 y que después se ratifica, en este caso, en la SP 31, activos intangibles. Entonces, eso es lo que quiero lograr en contabilidad, encontrarme con personas que estén con esa metodología. Pero cuando uno se encuentra, y aquí me van a entender mucho, cuando uno se encuentra con una persona que se opone a todo y no es capaz de fundamentarlo, entonces es un desastre. La contabilidad no está para trabajar en lo que uno presume, en lo que uno cree, en lo que así lo hacía así en nuestra parte, así lo hacía la municipalidad allá, así lo hacía acá. No, hay que renunciar a eso. Yo sé y ustedes también saben que la contabilidad da espacio para, ¿no es cierto?, avanzar sin uso de la normativa. Sin embargo, al 31 de diciembre tengo que limpiar todo eso. Eso se llama burocracia, o poco exigencia, o poco prolijo en el registro de las transacciones económicas. Así no vamos a llegar a ninguna parte, porque eso significa a la larga que hemos trabajado todo un año con ajustes impropios y hemos tomado decisiones sobre saldos impropios, etc. Entonces, una seguidilla de situaciones impropias que no se cumple la definición inicial, de acuerdo al marco conceptual, que es la representación fiel. Y tampoco se cumple una de las características cualitativas del sistema, que es la comparabilidad. ¿Qué voy a comparar si todos los meses se hicieron cosas diferentes y no son comparables? He roto, digamos, no he cumplido la política contable en un periodo. ¿Cómo voy a comparar enero con enero, febrero con marzo con marzo? Y así, si en esas oportunidades no hice lo propio. Entonces uno lo detecta eso en una auditoría. Y uno de los obstáculos que tiene uno como auditor es justamente que la gran cantidad de ajustes que no se justifican
hay que dedicarle tiempo y entonces la auditoría también, como tiene una fecha de inicio y fecha de término, también se hace presionada. Y eso es lo que hay que evitar. Conciencia en la persona que registra las transacciones, que registre adecuadamente en el periodo 1 correctamente la transacción, lo haga bien. Entonces recuerden siempre, el tiempo es escaso. El capital humano hay que entrenarlo para que llegue a un nivel aceptable y ojalá llegue a un nivel, un super nivel, eso se llama alto nivel de capital humano, conciencia sobre lo que significa elaborar estados financieros. Eso. José. Profesor, sí, estamos en la hora, nos pasamos 5 minutos, por ende, volvamos para respetar los 15 minutos a las 10:50. Vale. ¿Ya? A las 10:50 nos contamos nuevamente.